siento que el libro en papel, hay algo del contacto de tenerlo cerca que no me cuesta negociar. Termino de leer el libro cuando lo hablo con otros. Los adolescentes sobre todo creo que leen mucho más que nosotros. Hay una búsqueda de entretenimiento. Yo soy abandonadora de libros. Para cada libro hay un lector. Yo no creo que haya un futuro sin libros. No quiero estar ahí. No. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Aquí estamos otra vez en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Como les decimos siempre, los invitamos a indagar en algunos temas que nos parecen de interés a nosotros, a nosotras, y obviamente consideramos que ustedes también están interesados. Y se habla tanto de la literatura, la lectura, también de las redes sociales, cómo nos atraviesan las redes sociales y de si las redes sociales, internet, el mundo virtual, de alguna manera reemplaza ese contacto con el libro, el contacto físico, porque hay una relación física con la literatura a través del libro. Bueno, vamos a indagar un poco en estos dos mundos y en donde se unen la literatura y las redes sociales. Y para hablar de este tema, ya estamos recibiendo a Marianela Altamirano. ¿Cómo estás, Marianela? Muchas gracias ¿Bien? por el recibimiento. Estoy muy bien, muy contenta de estar acá. Estábamos hablando fuera de aire. No podíamos parar. Ese es el planteo. Bien. Vos sos una influencer, se podría decir, Sí. de la literatura, Sí. pero además tenés el contacto físico Sí. con el libro. Sí, sí, sí. Una cosa no reemplaza a la otra. No. De hecho, como hay algo de una búsqueda de un efecto físico de la lectura que creo que se complementa muy bien con tener el libro en la mano. Me parece genial que haya, viste, como ciertos dispositivos ahora para leer en digital y qué sé yo, pero siento que el libro en papel, o por lo menos a mí, es como, hay algo del contacto de tenerlo cerca, del libro como objeto, que no me cuesta negociar. Tenés una cuenta de Instagram Sí. y ahí podemos encontrar consejos, recomendaciones sobre libros, lo que lees vos. Sí, se llama Gusto de Leer, es una cuenta de Instagram que abrí en 2020, que abrí como un hobby. Es una cuenta pandémica, yo estaba leyendo mucho en mi casa encerrada. Nunca tuve un entorno muy lector, entonces sentí la necesidad de salir a mostrar que estaba leyendo y a hablar con gente que estuviera leyendo sin pensar en que podía haber tanta gente del otro lado también como dispuesta a interactuar con ese contenido. Y sí, ahí hablo de libros, de literatura, un poco de creatividad, de escritura. Me gusta. Y se vuelve una obligación cuando tenés ya una cuenta en donde tenés que subir contenido, esto de, bueno, tengo que ir a leer el último libro o vas indagando. Depende, sí, depende del momento. Sí hay ciertas novedades editoriales que a mí me interesa ver qué están escribiendo ciertos autores, autoras que a mí sí me gustan y que yo ya entiendo que forman parte de la literatura que me interpela, pero trato tampoco también de no estar como tan esclava de eso, como tan, bueno, la novedad y nada más. Voy leyendo también lo que tengo ganas. ¿Te parece que hay algo de sacar a la luz o compartir con otros un acto que en principio parece individual? Digo, es mi forma, digo, uno dice, bueno, yo me voy a poner a leer, encuentro el lugar de la casa o si estás de vacaciones, el lugar donde sea. Y salvo que uno lo comparta con alguien, amigos, digo, termina ahí y en uno. Digo, esto es, bueno, lo que yo leí sale al mundo. Sí. Sí, la lectura es algo como una actividad muy solitaria, si se quiere, pero creo yo que me pasa que yo siempre digo como, termino de leer el libro cuando lo hablo con otros. La cuenta nace de eso, ¿no? De un deseo de compartir y una necesidad, porque siento que cuando lees y como, bueno, obviamente uno puede hacer un análisis, tiene un diálogo interno con el libro y demás, pero cuando lo pones en común con otros, y no sé, viste, descubrís que la otra persona vio algo que vos no viste o leyó algo que vos, viste, no te diste cuenta. Ese intercambio a mí me parece que es el que cierra la experiencia de la lectura y por eso la cuenta, sí. Derribando mitos. Sí. Primero, vos dijiste, mi entorno no era muy lector, porque viste que se suele decir que si hay libros en tu casa, bueno, la cultura del libro se transmite. También es posible en un hogar donde no hay una cultura de la lectura, bueno, Sí. arrancar en algún momento. En mi casa no había libros.
Había revistas, porque bueno, en los 90 Claro. había revistas en papel, pero no había libros. Mi gusto por la lectura no sabría decirte de dónde. Hubo ¿Quién un lo primer motorizó? libro, digo, Hubo un también es primer libro. determinante Sí. ese primer libro, ¿no? Sí, hubo un primer libro que yo no lo recomendaría hoy en día para una niña que empieza a leer, que es Mi planta naranja lima, de Vasconcelos. Me lo regaló la mamá de una amiga del colegio, que ella era profe de literatura. Y nada, hoy pienso, es una historia muy triste de un niño que sufre un montón. Difícil de codificar a esa edad. Un montón. Y sin embargo, no sé, algo de eso me atrapó. Bueno, Porque probablemente eso, ¿no? sí, quizás sí, algo de la experiencia del chico sufriendo, no sé, algo vi que me llevó para ese lado. Y arrancaste y no paraste. No paré. Me acuerdo que hay fotos. Yo empiezo al colegio a mis 6, 7 años y volví a mi casa y abría el cuaderno y releía lo que habíamos escrito ese día. Eso Claro. era como mi lectura. Claro. Y después a mis 8 o 9 años, sí, eso, como época 2001, difícil, situación económica difícil en mi casa, pero yo les pedí a mis papás 3 pesos, salía la cuota de la Biblioteca Popular de Centro Fomento de los Hornos, pues yo soy Sí. allá. Así que yo me hice socia, pagaba 3 pesos todos los meses, iba y me encerraba ahí. Claro. Y estaba ahí horas. Y bueno, nada, y bueno, eso después... Y la escuela en paralelo, digo. La escuela en paralelo, las actividades en paralelo, hacía deporte, todo, pero yo me acuerdo que terminaba de almorzar, eran otras épocas capaz, pero terminaba de almorzar y me iba en bici a la biblioteca y me quedaba horas ahí. ¿Y compartías con amigos? Esa, no. No, siempre claro. como muy encerrada ahí. Creo que nada, gusto leer es una buena revancha de todo eso. Pensaba eso, digo, que probablemente esta necesidad de compartir tiene que ver con eso, con Sí. que también es cierto que hay otro mito, que es que los pibes no leen. Sí. Y probablemente sea hasta un prejuicio que hay en la escuela, ¿no? Entre los Sí, docentes. sí, Y los sí, pibes sí. leen. Los chicos leen para mí. Los adolescentes, sobre todo, creo que leen mucho más que nosotros. Hay algo de una disponibilidad de tiempo. No sé, a mí me pasaba cuando era adolescente, por ahí estaba hasta las 5 o 6 de la mañana leyendo. Claro. El otro día me levantaba, iba al colegio y una cuestión de energía, de tiempo, de no sé. No, yo no creo que la gente no lea. Los chicos sobre todo. Sí siento que hay como una cuestión de las pantallas que van ganando terreno y bueno, ¿qué se puede hacer para seguir permitiendo como una conexión ahí con el libro? Hay que buscar un espacio especial, ¿no? Digo, porque las redes, lo hablábamos también fuera del aire, no les pasa a los pibes, nos pasa a nosotros que somos adultos, Sí. nos ocupan mucho tiempo y ese Sí. tiempo es físico, el día tiene 24 horas Sí. y nos resta también concentración. Sí. Yo es una lucha que tengo diaria con el celular, con la pantalla, trabajo en lo digital, trabajo remoto, entonces como hay como un contacto ahí con la pantalla, pero creo que si uno se lo propone, es como todo hábito, creo, un poco. ¿Cómo organizás? Porque digo, hay un momento, vos trabajás Sí. con las redes y trabajás Sí. con los libros. Sí. Hay un momento que decís, bueno, este libro lo voy a leer, no tiene nada que ver ni con Sí. tu cuenta de Instagram, Sí. haces eso. Hay lecturas que van por el costado de la cuenta Claro. y que yo ni siquiera comparto. De hecho, me pasó el año pasado, hago como un top 5 de mejores lecturas y me di cuenta que una de las mejores lecturas nunca la había compartido, ni siquiera había subido una story, no. Nada. Me generó curiosidad eso, sí. Porque también trato, viste, como, bueno, eso. Hay un contenido que me interesa hacer y que yo sé que a la gente que me sigue le gusta, pero también hay como eso, unas ganas de leer propias que me gustaría como... Y de meterte ahí que Sí, nada de sí. eso te perturbe. Sí. ¿Y el perfil de los seguidores, las seguidoras? La mayoría de mi audiencia está formada por mujeres de más o menos 25 o 45 años. ¿Más Sí. mujeres lectoras Sí. o será el contenido que probablemente llama más la atención? La plataforma te muestra estadísticas y sí, son 75% mujeres. A veces 70, a veces 80, se va moviendo, pero es ahí. Sí, son mujeres, las mujeres las personas que ven la cuenta. Nosotros, obviamente, cuando te convocábamos también miramos, vos estás en Instagram, pero hay en YouTube, Sí. hay en otras redes sociales. ¿Crees que es un fenómeno en crecimiento? Digo, esto de
todos buscamos en las redes algo que nos interesa y Sí. es súper seductor saber que ahí están las reseñas de los libros que... Sí. Y aparte hay como una variedad de contenido, creo yo, también para hacer. En general las redes, o no sé, yo vengo como más chipeada de esto de mi trabajo de día a día, que no tiene nada que ver con la cuenta, pero que también tiene que ver con las redes. Hay una búsqueda de entretenimiento. Entonces hay como miles de cosas para hacer en cuanto a contenido, no solo reseñas y recomendaciones. Pero sí, yo creo que va como cada vez más. Porque también me pasa a mí ahora en este momento. Yo empecé reseñando. Y con el tiempo, viste, como vas mostrando un poco más, la gente le interesa un poco más qué haces, asociado siempre a los libros, pero Claro. tipo, si vas a un evento. Si te vas de vacaciones, ¿qué libro llevas? Si vas de vacaciones. Entonces, viste, como que se va como metiendo un poquito. Entonces ahora yo no sé si podría decir que mi contenido es puntualmente de reseñas o recomendaciones, porque hay otras cosas también sucediendo alrededor de la Pero cuenta. en todas las publicaciones, digo, Sí, porque obvio. estuvimos stalkeando, obviamente, aparece algún dato. Sí. ¿No? Este para las vacaciones, Sí. digo, el libro para leer en el tren. Sí. Siempre trato de linkearlo ahí. Sí. ¿Crees que tenemos un futuro de lectores en el sentido de no hay margen de desaparición del libro? Porque se suele decir, ¿no? Esto, bueno, en los diarios, por ejemplo. Sí, evidentemente hay algo del diario, del papel, que ya, digo, empieza a desaparecer. Sí. Ahora, el libro, vuelvo a lo que decíamos al principio, ese contacto físico con el libro es irreemplazable. Sí. No, yo no creo que... Espero que no. Espero que en un futuro sigamos todos leyendo. Hay también una cuestión de acceso al libro, por cuestiones, no sé, económicas y demás. Hoy en día... Hay mucho intercambio usado también. Hay que buscar alternativas para mí. ¿No? Como hoy en día, capaz que ir a comprarte, o no sé, depende cuánto leas, pero por ahí te tocó un mes que te leíste 3, 4 libros, es un presupuesto. Entonces claro. creo que también hay algo como de acceso al libro que puede ir como cambiando la situación lectora. Pero no, yo no creo que haya un futuro sin libros. No quiero estar ahí. No, ¿qué haríamos con nuestras cabezas? No quiero estar en ese futuro, si eso sí. ¿Qué pasa con las librerías? ¿Cómo los ven a los influencers? Digo, por definirlos de alguna manera. Sí. En relación a esto de ir a comprar un libro, digo, ¿hay una tensión o al revés? Yo creo que es algo que se tiene que... Un diálogo que tiene que haber y que... porque estamos yendo todos finalmente para el mismo lado, que es la promoción de la lectura, si se quiere. Entonces, como entrar en algún tironeo por ahí, no sé. Hay libreros de oficio y hay libreros que simplemente son empleados de cadenas de librerías, que no está mal tampoco. Pero digo, uno tranquilamente puede tener su librero de confianza. Yo tengo libreros a los que voy y les digo, no sé, che, para esta feria del libro, ¿cuál es la novedad? O claro. ¿qué es lo que se viene? ¿O qué es lo que... Digo, para regalar. Muchas veces uno, necesita el consejo. Sí, pero también es verdad que uno está en su casa y no sé, se te ocurrió tipo, che, este autor o este libro, y hay una cosa instantánea de entrar a redes y ves la reseña ahí. Entonces creo que son dos mundos que tienen que estar acoplados, deberían acoplarse. Ahora, también hay mucha promoción de algunos libros que después probablemente no alcanzaron las expectativas, sí. ¿no? Digo, y sí. No digo de los influencers, pero a veces uno busca y después decís, bueno... Sí, pasa. Sí, a mí me pasa. Que por ahí es como estoy, viste, haciendo bomba un libro porque está llegando, porque este año se publica. Y después llega y me lo compro o me lo manda la editorial y qué sé yo, y lo leo y capaz que no era tanto. Y bueno, en esos casos, en general yo no digo nada cuando no me gusta el libro. Bien, ¿solo referencias positivas o consejos o recomendaciones? Sí, pero por una cuestión, por dos cuestiones principales me parece. La primera es que entiendo que el trabajo que hay detrás de la publicación de un libro, desde que nace esa idea, la escritura, editarlo, publicarlo, o sea, hay una cadena de trabajo enorme que no me parece bien bastardear. Y después también entiendo que para cada libro hay un lector. A mí puede ser que no me haya gustado. Y en este momento, quizá lo leo en 2, 3 años y me gusta y me parece espectacular y ando recomendándolo por todo el mundo, no sé. Entonces,
hay como un cuidado que tengo ahí. Y porque también entiendo que circula por otros lados ese libro, capaz. Capaz no estoy yo reseñándolo, pero no sé, alguien me pregunta, che, ¿se te ocurre un libro tal? Y fue ese que a mí no me gustó tanto, pero por ahí coincide con la temática que está buscando la persona. Es como, fíjate. Mira, y hasta probablemente un libro que no terminaste, digo, porque Sí. también hay otro mito, esto del libro hay que leerlo de principio a fin. Yo tengo un montón de libros, muchos, empezados. Sí. Y algunos que los voy agarrando y les doy depende de mi estado de ánimo, digo, eso nos pasa, uno cree que le pasa a toda persona que lee. Sí, yo soy abandonadora de libros. Sí. Y no hay que sentirse culpable. No. Ni fracasado tampoco. No. Es una cuestión de momentos, de gustos, qué sé yo. Hubo algo que no te permitió conectar. Bueno, conectarás con otro autor, con otro libro del mismo autor, no sé. ¿Los subrayás los libros? Todos. Qué bueno. Sí. Los marco todos, de hecho, como tengo una lapicera a mano y no tengo un lápiz, marco con lapicera, doblo las hojas. También. Yo paso por el libro, paso por arriba. Y dejas una marca. Sí. También me parece lindo como... Yo saco fotos ahora también, estoy con el tema del celular. Guardás. Claro, le saco fotos a alguna página que me pareció que era interesante. Y como después uno se acuerda más o menos cuando estabas leyendo ese libro, decís, y está la foto. Sí, yo marco párrafos enteros. Y yo abro un libro y veo que la puntita está doblada, dije, esta es la página que es acá. Me marcó. Sí. Yo no soy cero... Porque siento que no es una cuestión de cuidado, de cuidar el libro, sino como de, bueno, ¿qué me generó en el momento? O si después lo presto, ¿viste? Se arma como un diálogo. Sí, como un diálogo ahí en los márgenes. Me parece interesante. ¿Qué trajiste? Traje una pequeña parte del universo de Eve Ward. En realidad es una compilación de textos de Eve. Es una pequeña parte del universo de Eve. Sí. Está publicado por Adrián Hidalgo. Es una edición hermosa. Hermoso. Eve era fiel defensora de las libretas, siempre decía que tenemos que estar con una libreta encima para anotar. Entonces en la edición esta, hay fotos de las libretas de ella, o sea, de sus anotaciones. De sus anotaciones de puño y letra. Me parece hermoso, maravilloso. Eve también dibujaba. Claro. Entonces, nada, Adrián Hidalgo la editorial hace un trabajo hermoso con la obra de Eve. Ahí no encuentro otra libretita, pero bueno. ¿No lo recomendás para empezar? No. No, yo hace un tiempo leí uno de ella también que se llama Animales. Que son como crónicas, anotaciones de ella. Era una gran observadora. Entonces, y una gran amante y conocedora del mundo animal. Uh-huh. Entonces, nada, son fragmentos, cosas de ella, yendo al zoológico, hablando con el director del zoológico, como... ese me pareció, y aparte es muy ocurrente, muy lúcida. ¿Qué sí y qué no en los libros? Lo que sí lo ves, vas a la librería, algún consejo, la tapa, la edición... Sí. No, yo por la tapa no me guío casi nunca. No. Hay algo también de uno va leyendo y va entendiendo sus gustos. Y sabés para dónde vas, además, cuando estás. Sí. Yo sé que mi zona por donde me gusta estar es autoras latinoamericanas, autoras y disidencias, ¿no? Entonces, como, bueno, yo ya sé más o menos qué autoras. ¿Qué es lo que si te no llama pregunto, la atención? Sí. O si no es como, che, ¿qué se está escribiendo más o menos por acá? Sí. O también de escuchar esas mismas autoras recomendando otras. O quizá una antología. ¿Y en las redes hay un feedback o tenés una audiencia buen voyeur, como se suele decir, que anda mirando y... No, hay mucho feedback. Por suerte. Para entender también... Pero eso demanda tiempo también. Sí. Por suerte hay feedback, hay conversación. He hecho algunos clubes de lectura. Sí. La gente físicos, reales, no virtuales. Sí, reales. La gente tiene ganas de hablar de los libros y te charla. Creo que sí, hay un feedback bastante, por lo menos en mi cuenta, sí.
tengo lindas conversaciones. ¿Qué te pasa con las series? Digo, pienso en 100 años de soledad. Un libro maravilloso. Siempre uno lo recomienda leer con la paciencia que significa semejante libro. ¿Qué te pasó? ¿Viste algo de la serie? No vi nada de la serie, pero me dijeron que está muy buena. Yo no, viste que hay como una cuestión de, Es como las otra cosa. adaptaciones, sí. Y bueno, pero si lo mirás desde esa óptica, teniendo en cuenta que es otra cosa y que quizá haya algo del libro que la serie o la película no capte, se disfruta igual. Sí, claro, hay una selección, evidentemente. Sí, es una pieza de arte como cualquier otra. Y La Plata es una ciudad particular, ¿no? Con la lectura. Sí. Somos lectores. Somos relectores. Hablábamos fuera de aire que probablemente tenga que ver que somos tan universitarios. Sí, puede ser. Pero vos notás esto. Hay muchas librerías. Hay muchas librerías acá editoriales. en La Plata. Sobre todo este último tiempo se estuvo armando como un circuito de librerías independientes, muy amigas entre ellas, que nada, me parece hermoso que suceda. Sí, celebro. ¿Escribís? Sí, escribo. Ahora no tanto, tuve una época más. ¿Andás con la libreta? No le hago caso a Eve. ¿O escribís en el celular? Yo escribo mucho en el celular. Escribo en el celu por ahí como disparadores o cosas o ideas de contenido que se me ocurren ahí, empiezo a redactarlas. Sí, estuve en un taller de escritura 3 años. Ahora dejé por cuestiones personales, pero sí, siempre queriendo volver. Y aparte hay algo como de bajar a la palabra escrita que siempre me termina convocando un poco. Claro. Y esto de pensar en que no hay un momento para arrancar, me refiero a un momento de la vida, no un momento, sí. ¿no? Porque uno dice, bueno, no soy un gran lector, pero de repente está bueno empezar. Sí, y aparte como ¿qué es ser un buen lector? ¿Qué es un buen libro? Digo, es algo tan subjetivo. Por ahí, no sé, por ahí no sos lector porque no encontraste el libro que te enganche, o no encontraste el autor, la temática, el estilo, no sé. ¿Cómo hacemos para encontrar el libro? Digo, para aquel que está empezando, te está viendo, nos está viendo y dice, bueno, sí, voy a ir a la librería y me voy a comprar un libro. Una buena manera podría ser pensar temáticas que a uno le interpelen. No sé, a mí me gusta leer mucho ficción, pero a su vez me interesa mucho el feminismo. Entonces, bueno, ¿qué libros que abordan desde un punto de vista más ficcional abordan el feminismo? Bueno, por ahí tenemos estas autoras que están hablando de violencias, territorios, maternidad, ¿por qué no? Como bueno, entonces me muevo por ahí, busco por ahí. También una manera puede ser, no sé, pensar qué películas te gustan o qué series o qué estilos. Porque hay un linkeo ahí, ¿no? Hay directores o películas que dialogan directamente con ciertos libros. De hecho, hay amigas mías, creadoras de contenido, que hablan mucho de eso, de cine y libros. Claro. Y creo que ahí hay un puente. ¿Y en la escuela? Ay, en la escuela. ¿Qué tema la escuela, sí. ¿no? Porque a veces hay como una literatura que es un poco pesada o desfasada de la edad en la cual se está proponiendo esa lectura. Sí. Sí, yo me acuerdo que en la escuela nos daban cosas como media... Sí. El Martín Fierro es a destiempo, ¿no? Es difícil. Sí, como difícil desde entrar, como de lectura poco fluida para un niño que por ahí tiene 10 años. O no sé, no importa, 15, qué sé yo. Que por ahí, bueno, ya él es un poco más. Pero sí, por ahí en la escuela estaría bueno que... O por lo menos abrir espacios aparte, un taller de lectura para quien se quiera sumar, qué sé yo. A mí me hubiera gustado tener como algo más de eso. Siento que mi gusto por la lectura siempre fue como muy... Fuera, ¿no? Sí. ¿Qué recomendarías? Digo, si uno tiene que hacer un regalo, también es la misma lectura, válgala. Pensar en el otro, no pensar en lo que a uno le gusta, sino en lo que le interesa a quien va a recibir ese regalo, ¿no? Sí, pensar en el gusto del otro. A mí me pasa siempre con mi hermano. Él lee bastante poco, pero siento que le gustaría leer un poco más. Y es muy fanático del cine de terror. Entonces, y hay un montón de literatura. Yo siempre voy a... Sí, hace poco le regalé para Navidad Los Elementales de Michael McDowell, que es una obra de culto de terror norteamericano de 1900 pocos. Y nada, ahí está, chocho. ¿Enganchó? Sí. Por ahí es como eso, buscar como puntos en común.
Marianela, te agradecemos muchísimo que nos hayas visitado. Te seguimos en las redes y te pueden seguir. ¿La cuenta es? @gusto de leer en Instagram. @gusto de leer, la pueden encontrar a Marianela y pueden encontrar todas sus recomendaciones y además algunas reflexiones de lo que veníamos hablando. Cualquier momento de la vida es el momento para empezar a leer y es irreemplazable lo que decíamos, el contacto físico y nuestra cabeza. Sí. Cada libro es una cabeza puesta ahí y su imaginación y su... Sí. Uno leyendo cada libro en un momento determinado, es una lectura, por ahí lo agarrás dentro de 10 años el mismo libro y vos no sos la misma y el libro ya cambió también. Es hermoso. Gracias, Marianela. A ustedes. Le agradecemos a Marianela y les agradecemos a ustedes que están siempre del otro lado acompañándonos acá en Contame, en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Anímense a leer y si el libro no te gusta, se queda a un costado y arrancás con otro. Esa es la idea. No hay que empezar el libro y terminarlo. Tampoco es cierto, y también es un mito esto de a todos nos gustan los mismos libros. Es cierto, hay libros que son joyas de la literatura. Está bien, si te interesa, abordalo. Si te aburre, también puedes dejar la joya de la literatura a un costado y empezar con otra alternativa. Los invitamos a leer y los invitamos a visitarnos nuevamente acá en Contame, en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Los vamos a estar esperando siempre acá en la universidad. Gracias.